Entonces, quedamos en la administración de Caletra, aunque en realidad, ya les he aclarado, jóvenes, en este momento no existe tratamiento específico y los antivirales, la serie de antivirales que se están utilizando son con carácter experimental y en estudios ECAS, si son estudios aleatorios controlados. Es ante esa eventualidad que vamos a repasar la dosis. Ya les he dicho que el Caletra es un medicamento ya antiquísimo que se utiliza como inhibidor de la proteasa para el VIH. Y cuando surgió el SARS-CoV-1 ahora, el 2003 y el 2012, el MERS-CoV, entonces se emplearon ya con alguna efectividad estos antirretrovirales. Y cuando se presenta la COVID-19 el año 2019, los primeros meses o durante todo el año se ha preconizado que podríamos emplear el Caletra. Nuestros colegas terapistas intensivas han empleado también el Caletra y muchos han empleado. Esa es la dosis a la que nos vamos a referir. El Caletra en adultos. Primero, tiene que haber un consentimiento informado y además hay que descartar infección por el VIH porque estas personas ya están recibiendo algún retroviral de por vida. Este fármaco, este antirretroviral, jóvenes, vienen comprimidos recubiertos en una dosis de 200 de lopinavir y 50 de ritonavir. También viene en dosis disminuida en la mitad, en 125 respectivamente, y también viene en una solución oral mucho más reducida con fines de administración a los niños, 80 y 20 miligramos. Cualesquiera de estos podemos emplear. ¿Cuál es la dosis? 400 miligramos y 100 miligramos respectivamente. ¿Eso qué significa? Si las cápsulas para adultos vienen en 250 de concentración, entonces empleamos 2 cápsulas. 2 por 200 hace 400 y 2 por 50 hacen 100 miligramos, ¿sí? O si quieren utilizar ustedes esta solución oral de 80 miligramos, también multiplicamos por 5. 5 por 80 hacen 400 miligramos y 5 por 20 hacen 100. Entonces, de ese modo cubriríamos nosotros la dosis para el adulto. ¿Cuánto dura el tratamiento? Es individual, depende de cada individuo cómo reacciona cuando cumple la condición para retirar. ¿Y cuál es esa condición? La desaparición de la fiebre. Por lo tanto, en algunos durará 8 días, 10 días, 12 días, etc. Y el tiempo en que se ha establecido que pueda responder de manera positiva es 14 días. Duración máxima, dice, ¿sí? No es que no podamos dar más días. De hecho, los pacientes con SIDA están recibiendo de por día. Por lo tanto, sin embargo, en esta enfermedad han estandarizado y han comprobado que en 14 días, con seguridad que establece la condición individualizada, o sea, la condición de afebril. Desaparece la fiebre y punto, hasta ahí dura el tratamiento. ¿Cuáles son los efectos adversos de Caletra? Son bastantes, vean, la diarrea, náuseas, vómitos, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Entonces son estos muy frecuentes, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, sobre todo, vean, pacientes con VIH, muchos están ya con semanas y meses de diarrea. Imagínense con los efectos adversos, como algún docente mío decía, el último clavo para su ataúd. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Vean, los efectos adversos no son tan inocuos, ¿no? Y también puede haber pancreatitis, que sería grave, y luego, vea, alteraciones en el electrocardiograma podríamos causar bradiarritmia, ¿sí? O fibrilación auricular o ventricular. Otro efecto que hay que tomar en cuenta y precauciones, ¿no es cierto?, son inhibidores del citocromo, vean. El citocromo, ustedes muy bien saben que está implicado en el metabolismo de los xenobióticos. ¿Qué son los xenobióticos, queridos amigos? Son aquellas sustancias extrañas no propios del organismo. Y habitualmente, ¿cuáles son las sustancias extrañas que nosotros introducimos a nuestro organismo? Son los medicamentos, los fármacos. Entonces, jóvenes, el citocromo es una importante enzima que está involucrada en el sistema amplio de oxidación y sobre todo en el metabolismo de los xenobióticos, o sea, de las sustancias extrañas que por accidente o por medicación nosotros introducimos en el organismo. Entonces, esta potente enzima metaboliza estas sustancias extrañas para que se elimine a través del tubo digestivo o a través de la vía renal. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque estos sí podrían ocasionar una falla hepática fulminante. Entonces tampoco podríamos lopinavir y Caletra no administrar conjuntamente con otros medicamentos, por ejemplo el paracetamol. El paracetamol es hepatotóxico, sobre todo por encima de 4 gramos. No sé si tienen preguntas al respecto, jóvenes. Eso significa los inhibidores de la isomorfa CYP3A del P450, o sea, abrevia CYP3A4. Entonces es
el citocromo, una poderosa enzima involucrada en el metabolismo de sustancias extrañas que introducimos al organismo. Está ampliamente difundido en el hígado, en el intestino y también en el cerebro. No se conoce hasta ahora, distinguidos jóvenes, cuál es la función que desempeña en el cerebro. Si no tienen preguntas, pasamos. Este cuadrito nada más es para ubicarles un poquito, jóvenes, a ustedes, por qué tanta cantidad de fármacos. Tiene que ver en qué momento del ciclo de la réplica viral pueden actuar. Acá tenemos en primer lugar el tocilizumab. ¿Qué es el tocilizumab? No es un antiinflamatorio, ¿sí? Es un anticuerpo monoclonal que sirve para tratar muchas enfermedades autoinmunes. El tocilizumab inhibe la señalización, ¿sí? O sea, aquellas vías, ¿no es cierto? La vía trans y la vía janusquinasa, por ejemplo, que ustedes en fisiopatología han conocido, la interleuquina 6, o sea, esa vía de señalización o de activación de la interleuquina 6 inhibe. Por lo tanto, indirectamente, sin ser antiinflamatorio, adquiere una propiedad contra la tormenta de citoquinas y sobre todo contra el síndrome de respuesta inflamatoria sistemática. ¿Por qué? Porque al inhibir a la interleuquina 6, entonces se corta el proceso en gran magnitud de la inflamación. La interleuquina 6 es inhibida, por lo tanto la interleuquina 6 ya no ha de intervenir en el proceso hiperinflamatorio. Entonces, podría tener, sin embargo, los efectos adversos son muy graves también del tocilizumab. Entonces hay que tener mucho cuidado, al margen de que es también un fármaco muy caro. El camostato, el mesilato, inhibidor de otra poderosa enzima transmembrana relacionada a la serina 2, que permite el ingreso de la espiga 2. Entonces, si nosotros vamos a impedir ese proceso, el virus no ha de poder ingresar, ha de tener dificultades y por lo tanto no ha de poder proseguir la réplica viral. El umifenovir igualmente se ha señalado en que impediría en el contacto a nivel del receptor EK2 o AC2, por lo tanto no podría ingresar, es un inhibidor de fusión, por lo tanto se cataloga este umifenovir como un inhibidor de fusión, no va a poder fusionarse, por lo tanto no ha de ingresar, y si no ingresa no ha de poder depositar o liberar su genoma, y si no deposita su genoma no se ha de poder replicar, y por lo tanto ahí se detiene. Y luego, ¿qué otro fármaco tenemos? La hidroxicloroquina, que ya se ha desechado, sin embargo algunos médicos insisten en que sí podría servir como inhibidor, digamos, o como preventiva, como esta forma farmacéutica, la hidroxicloroquina. Sin embargo, más son los daños que puede ocasionar que los beneficios, por lo tanto, definitivamente se ha desechado la hidroxicloroquina en el tratamiento de la COVID-19. He aquí, el lopinavir y ritonavir o Kaletra, un targa, un tratamiento antirretroviral de gran actividad que ya hemos mencionado, inhibe a una poderosa enzima que es la proteasa. Y si se inhibe la proteasa, distinguidos jóvenes, entonces no va a cumplirse esta proteólisis o esta etapa de síntesis o de la réplica viral por la ausencia de esta enzima, la proteasa. Y del remdesivir que ya hemos mencionado, su efecto prometedor era la inhibición de una enzima, la ARN polimerasa RNA dependiente, que sin este concurso no se formaban las cadenas subgenómicas y RNA mensajeros que podían sintetizar las diferentes partes estructurales del virus, incluidas las proteínas no estructurales y sobre todo la estructura antigénica superficial donde está la espiga, que es una proteína importante en la formación de anticuerpos. Entonces, si impedimos, y la ivermectina, habíamos dicho, era la señalización en la vía del factor nuclear, por lo tanto, la ivermectina actuaría impidiendo que el virus inutilice esa vía del factor nuclear que llega hasta el núcleo para la formación de los interferones. Bueno, entonces nada más, jóvenes, que los fármacos se explican en esta vía o en las diferentes fases del ciclo de replicación viral. Y para que nos familiaricemos, jóvenes, este esquema 1 está mostrando todos los fármacos que se han indicado que se puede utilizar en el tratamiento de la COVID-19. Tenemos, por ejemplo, el antigripal compuesto que tiene un espectro en su composición, desde analgésicos, puede estar el paracetamol, están antiinflamatorios, pero sobre todo está antihistamínicos, está el clorhidrato de clorfeniramina, etcétera, y que si se manifiesta como un tipo resfriado común, entonces utiliza el antigripal compuesto que tiene analgésicos,
antihistamínicos que inhiben la secreción nasal y entonces podríamos combatir. ¿Por qué valdría la pena inhibir la secreción nasal? Porque a través de esta secreción abundante nasal obviamente eliminaríamos el virus. Entonces, si nosotros utilizamos compuestos tan humildes pero nobles como el antigripal compuesto, entonces estaríamos haciendo un bien. ¿Cómo tendríamos que administrar el antigripal compuesto? Tenemos muchas formas farmacéuticas específicas. Tenemos antifludez de noche, de día, no sé qué otros nombres más que ustedes deben estar familiarizados, pero un antigripal que tiene ese compuesto analgésico, antiinflamatorio, pero sobre todo antihistamínicos, la clorfeniramina. Entonces utilizamos un comprimido por vía oral cada 8 horas durante 5 o 7 días, y que eso es suficiente, ¿sí? El ibuprofeno es un antiinflamatorio, un AINE tan noble y tan barato que viene en la presentación de 400 miligramos, 200 miligramos y 600 miligramos. Podríamos utilizar de 400 cada 8 horas durante 5 días. Yo he utilizado hasta durante 7 a 10 días. Durante la primera fase para evitar complicaciones y para coadyuvar en la evolución favorable de muchos pacientes amigos. El ácido acetil salicílico, jóvenes, que ustedes ya conocen en sus propiedades, ¿no es cierto? Analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario. Solo se utiliza 100 miligramos cada día durante 10 días. Yo he utilizado hasta por 15 días. Inclusive, bueno, ese es suficiente, esa dosis es suficiente. El omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones que se utiliza como para evitar la lesión gástrica, entonces podemos utilizar, yo prefiero utilizar de 40 miligramos por la noche y que dura todo el día. Otros suelen utilizar 20 por la mañana y 20 miligramos por la noche, pero eso no tiene tanta adherencia buena, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque es mejor darle 40 miligramos por la noche y todo el día estás tranquilo. La vitamina C, de 1 gramo o de 500 miligramos. Si es de 1 gramo, solo dale cada 12 horas, 2 gramos, o 500 miligramos cada 8 horas, 1,5 gramos, nada más, porque también no vale la pena utilizar a más dosis. La vitamina D, jóvenes, 800 unidades internacionales es suficiente, porque la vitamina D puede ser también tóxica si empleamos en mayor dosis, como sugieren algunos en el protocolo de tratamiento de la COVID-19. El sulfato de zinc, 20 miligramos, una tableta vía oral cada 12 horas durante 10 días o máximo 15 días. Es más importante durante los primeros 10 días. Omega 3, 1 gramo. Si utilizas 1 gramo, sí, una cápsula cada 12 horas durante 10 días. Entonces, este sería el tratamiento sintomático y de suplementación, distinguidos amigos, que no se olviden. Y esta tablita consulten cuando ustedes quieran suplementar tanto como que sea la vitamina D o omega 3, perdón, o zinc, 20 miligramos. Tratamiento de los casos positivos sintomáticos y con sintomatología leve tipo resfriado. Entonces, jóvenes, está refiriéndose a los antigripales. Aquí señalaba A, B, C o D, la ivermectina. Vamos a enfocar, ya les he dicho, jóvenes, los antivirales hoy están restringidos solamente a los estudios ECA, estudios aleatorios controlados, o en enfermos hospitalizados con la solicitud y el consentimiento informado de los enfermos. ¿Cuál es la dosis inocua universalmente aceptada de la ivermectina, pero como tratamiento contra la filariasis? 200 microgramos por kilogramo de peso, dosis única, ¿sí? Eso más o menos significa 6 miligramos, dosis única, dependiendo del peso, ¿sí? Jóvenes, ustedes saben muy bien que el microgramo es la milésima parte del miligramo, ¿sí? Y la milésima parte del microgramo es el nanogramo. Entonces, esas son las unidades de referencia. Entonces, cuando multiplicamos 200 microgramos por kilogramo peso, más o menos la dosis que indica la dosis terapéutica inocua es 6 miligramos en dosis única. ¿Cada qué tiempo repetimos este tratamiento en la filariasis? Cada 6 meses. O cuando las reacciones son graves, distinguidos alumnos, cada año. O sea, a los 12 meses. ¿Qué significa? Les estoy explicando el tratamiento reglado, el tratamiento normado de este fármaco, la ivermectina, como antiparasitario, es en la filariasis, en la enfermedad oncocercosis, como se llama, o la ceguera de los ríos, muy frecuente en la India, el África, Centroamérica y Colombia, Venezuela de Sudamérica. Se llama la ceguera de los ríos. Vamos a ver también, jóvenes, en el programa de infectología está ahí la dosis permitida, la dosis en la farmacopea boliviana y de todos los países es esta. Esta es una dosis inocua. Esta dosis inocua, distinguidos alumnos, han tomado más de 3.000 billones de enfermos sin ningún efecto adverso. 6 miligramos, entonces, es una dosis inocua. ¿Cómo se plantea, jóvenes, este fármaco en condición experimental para la COVID-19? Desde 12 a 24 miligramos en dosis única. Como verán, estamos duplicando o multiplicando por 4 veces más la dosis. Eso obviamente solo en estudios
aleatorizados, controlados. Nosotros en este momento tenemos un diseño que está ya empezando y estamos empleando entre 18 y 24 miligramos o 12 miligramos según el kilogramo peso de los enfermos que entrarán al estudio. Unos van a recibir placebo y otros la ivermectina. Al cabo del estudio hemos de observar si tiene propiedades antivirales y cuál es el comportamiento terapéutico durante el periodo de estudio. La hidroxicloroquina ya la he quitado, jóvenes. La nitazoxanida, igualmente, la nitazoxanida, jóvenes, como antiparasitario de amplio espectro que sirve para protozoarios, que sirve para tenias o céstodos, que sirve para los helmintos o platelmintos, que ya les he dicho, que sería la tenia, y los helmintos o gusanos redondos serían los ascaris, oxyurus, tricocéfalos, trichuris, etc. Utilizamos 500 miligramos cada 12 horas durante 3 días. En el caso de la mebiasis, que es un protozoario, o en el caso de la tricomona vaginalis, podemos utilizar, jóvenes, 500 miligramos cada 12 horas durante 5 hasta 7 días. En el absceso hepático mediano durante 7 días. ¿Qué se propone? O sea, cuando estaban estudiando la ivermectina para fines de tratar la filariasis, o cuando estaban estudiando la nitazoxanida o produciendo la nitazoxanida, experimentando clínicamente, descubrieron que la ivermectina tenía propiedades no solo antiparasitarias, sino tenía antivirales, antibacterianas y antimicóticas. Lo mismo la nitazoxanida. Descubrieron que tenía efectos antivirales, efectos antibacterianos y también contra algunos hongos. Entonces, hace más de 15 o 20 años, en el caso de la ivermectina o de la nitazoxanida, hace unos 15 años atrás o 10 años atrás, jóvenes, yo ya preguntaba a mis alumnos sobre las propiedades de la nitazoxanida. ¿Por qué? Porque era importante también este dato. Entonces, jóvenes, como ya se sabía a momento de elaborar y de hacer los experimentos clínicos con la nitazoxanida e ivermectina, ya se señaló que tenían propiedades antivirales. Es así como en Australia con la ivermectina, cuando apareció la COVID-19, han hecho un ensayo experimental que, multiplicando unas 40 o 50 veces la dosis, han inhibido totalmente en el plazo de 24 a 48 horas la réplica viral. Por eso es que se ha sugerido que podría servir la ivermectina. Es por eso que se está utilizando a larga mano en el mundo. Ustedes habrán escuchado también a un médico terapista en Estados Unidos, el doctor que se llama doctor Barón. Este doctor Barón, jefe de terapia intensiva en un hospital muy importante de Estados Unidos, emplea la ivermectina y habla con muchas bendiciones de este fármaco. De hecho, él dice que toma personalmente y que no le pasa nada, etc. Entonces son casos anecdóticos, pero también ya hay casos, digamos, estudios en curso que van a dar evidencias con respecto a la ivermectina, cuáles son las propiedades antivirales y cuáles son las propiedades terapéuticas en la COVID-19. Lo mismo de la nitazoxanida. ¿Y cuál es la dosis de la nitazoxanida en condición experimental para la COVID-19? Esta misma dosis, 500 miligramos cada 12 horas durante 5 a 7 días. Eso es lo que se prescribe. Del Caletra, ya saben, entonces ya no vamos a conocer de estos jóvenes, ¿sí? Los antimicrobianos, aquí vamos a mencionar la acitromicina, ya no como propiedad antiviral porque han desechado, no tiene ninguna relevancia. Han empleado de la acitromicina igual, tiene también propiedades antivirales y como un regulador del sistema inmunológico. Ya no se ha demostrado que sea importante el efecto de la acitromicina, distinguidos jóvenes, pero como antibiótico para tratar la neumonía bacteriana o para hacer profilaxis de una neumonía antibacteriana, una profilaxis antibiótica, vale la pena utilizar un excelente antibiótico, un macrólido, la acitromicina. Se utiliza 500 miligramos dosis única, eso es suficiente. Por ejemplo, para el tratamiento de las faringoamigdalitis piógenas son suficientes 3 días, entonces es un excelente fármaco. ¿Por qué es excelente fármaco? Porque alcanza concentraciones por encima del 90% intracelular, no permanece circulando en el plasma, es de rápida absorción y de llegada al nivel intracelular. Por eso es un excelente antibiótico para las infecciones respiratorias agudas. Y en este caso, por ejemplo, para la neumonía adquirida en la comunidad es muy interesante, es un antibiótico de predilección en su uso. En este caso, estamos empleando para prevenir las complicaciones en la primera fase de la COVID-19 y sería la neumonía asociada a bacterias. Entonces yo he utilizado hasta por 7 días. La ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas durante 7 a 10 días. También ha mencionado el protocolo. Les estoy dando el protocolo. No es de mi preferencia esta cefalosporina de 3ª generación. Pero luego un tercer antibiótico. Nos dan 2 opciones, la opción A y la opción B. La levofloxacina, 500 miligramos dosis única. He empleado yo hasta por 10 días, jóvenes, sí, durante 7 a 10 días.
y también en algunos enfermos que tengan una buena masa muscular, no solo 500, sino podríamos emplear 750 miligramos, más nada. Es de absorción lenta la levofloxacina. Yo prefiero la levofloxacina, de hecho, he modificado este protocolo de tratamiento a la acitromicina, he acompañado con levofloxacina de 500 o 750 miligramos. Durante 7 días o hasta 10 días se puede emplear. Otros prefieren alternar a estos dos, asociar la amoxicilina con inhibidor de la beta-lactamasa. Puede ser el sulbactam o puede ser el ácido clavulánico. ¿Por qué se asocia este inhibidor de la beta-lactamasa? Porque el Staphylococcus aureus ya no respondería. El Staphylococcus aureus elabora una potente enzima que es la beta-lactamasa. Y la beta-lactamasa anularía la función de la amoxicilina, pero si le agregamos un inhibidor de la beta-lactamasa, tendría una poderosa acción también. Pero no me gusta por las 12 horas, ¿sí? Tampoco me gusta la ceftriaxona por las 12 horas. No tiene buena adherencia. En cambio, cuando son dosis únicas, es espectacular, ¿sí? Y no tienes problema de la hora. ¿Cuál es el inconveniente de la levofloxacina que hay que advertir? Los enfermos que están recibiendo levofloxacina, distinguidos jóvenes, no deben de ambular mucho, tienen que guardar reposo, porque una de las reacciones adversas que se denuncia de la levofloxacina es la posibilidad que puede provocar la rotura espontánea del tendón de Aquiles. No es frecuente aquello. Sin embargo, hay que advertirle. Entonces no tiene por qué hacer aeróbicos ni estar saltando en trampolín el enfermo que está recibiendo levofloxacina. En todo tiempo, no solo con respecto a la COVID-19, jóvenes, entonces, quien está recibiendo levofloxacina, hay que decir reposo absoluto o relativo, durante el tiempo que dura el tratamiento. Entonces, pues ya les estoy exponiendo los antibióticos, en adelante ya solo los vamos a mencionar. Aquí tenemos el caso 2, sintomático respiratorio, la ivermectina ¿qué antivirales le podemos usar? Ivermectina, nitazoxanida o caletra en las dosis, ¿no es cierto?, con autorización y con consentimiento informado del paciente. Los antiinflamatorios también ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Pero hay que repetir nomás, no importa. El ibuprofeno si es 400 cada 8 horas durante 5 días o si es de 600 cada 12 horas, dependerá, ¿no es cierto?, de qué concentración utilicen. La cardioaspirina o aspirineta, ya les he dicho, por sus 4 propiedades, pero fundamentalmente por la propiedad de antiagregante plaquetario, podemos dar no solo por los 10 días, sino podemos dar por 15 días e inclusive más tiempo, 3 meses, 6 meses, considerando que algunos, como los que tienen Chagas crónico, por ejemplo, con cardiomegalia o cardiomiopatía dilatada, toman aspirineta de 100 miligramos diario durante toda la vida. El paracetamol, por razón necesaria, vienen comprimidos de 500 miligramos. Podríamos utilizar solamente 500 miligramos. Si eso es suficiente, no le damos más. O si necesita una más cada 12 horas, perfecto. O si necesita 3. Yo he tenido experiencias de utilizar 3 veces al día, cada 8 horas, con eso ha sido suficiente. Y claro, si necesitara más, 2 gramos o hasta 3, saben muy bien ustedes que se puede dar hasta 4 gramos, pero más allá de los 4 gramos, ojo jóvenes, ¿sí? El citocromo, esa enzima poderosa que se encarga del metabolismo de los xenobióticos, ya no podría resolver y nosotros provocaríamos con el paracetamol, ¿qué cosa? Una falla hepática fulminante cuando damos demasiada dosis. Considerar tromboprofilaxis. ¿Cuándo vamos a considerar tromboprofilaxis? Cuando los valores de dímero D aumentan 4 veces o más, cuando están por encima de 500, cuando están en 800, cuando están en 1000 o más. Jóvenes, hay un gran peligro. Eso significa tormenta de citoquinas, significa un grado intenso de inflamación y trastornos tremendos de la coagulación. Hay tromboembolismo y seguramente las plaquetas están disminuidas y estamos frente a una coagulación intravascular diseminada, y eso es lo que nos está denunciando las altas tasas de dímero D. Saben ustedes muy bien que su valor normal es menor a 100 nanogramos por mililitro. ¿Qué vamos a considerar para hacer la tromboprofilaxis? La enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular. Empleamos 40 miligramos por vía subcutánea cada 24 horas en los riesgos moderados de trombosis. Y podríamos utilizar 30 miligramos por vía subcutánea cada 12 horas. Estaríamos llegando a 60 miligramos cuando existe riesgo alto de trombosis. También podemos utilizar la heparina no fraccionada, la clásica, en 5.000 unidades internacionales por la vía subcutánea o goteo endovenoso cada 8 o 12 horas según necesidad. ¿Y qué tiempo? ¿Cuánto debe durar? Durante toda la internación. ¿Y cuál es el tiempo de internación en los enfermos con COVID-19? De 15 días adelante, 3 semanas, un mes o más. Entonces, todo ese lapso, todo ese tiempo, jóvenes, podemos emplear nosotros si esta tromboprofilaxis. Aquí aparece ACOT. ¿Qué es el ACOT? Anticoagulantes orales directos. Aquí tenemos la warfarina o la varfarina. Tenemos los anticoagulantes orales modernos como el rivaroxaban,
El Rivaroxaban, jóvenes, viene en 10 miligramos, 15 miligramos, 20 miligramos. Podemos utilizar un solo comprimido de 20, de 15 o de 10, dependiendo, ¿no es cierto?, del enfermo, durante varias semanas. En este caso, podríamos emplear durante 15 días en el tratamiento de la COVID para prevenir, ¿qué cosa? La tromboprofilaxis. A la conclusión de este tratamiento, si estamos utilizando, jóvenes, los anticoagulantes modernos, el Rivaroxaban, hay que destetar, jóvenes. ¿Qué significa destetar? Cuando hemos empleado durante 15 días y tú quieres suspender, no lo suspendas de golpe. Si estabas dando diario, dale interdiario. Luego le das cada 2 días. Luego le das cada 3 días. Luego le das cada 4 días. Después cada 5 días. Después cada 6 días. Después cada 7 días. Y recién suspendes. ¿Qué pasaría si suspendes de golpe? Pasaría que puedes provocar un tromboembolismo. Eso sería el remedio peor que el mal. Entonces, esa es la única condición para utilizar los anticoagulantes orales directos. Sobre todo les estoy hablando del Rivaroxaban. Los antiinflamatorios ya hemos mencionado, jóvenes, pero ya en este caso de la neumonía grave, inclusive podemos utilizar esteroides, o sea, la dexametasona 4 miligramos cada 8 horas durante 5 días. Hay un estudio que lo apoya, o metilprednisolona 1 miligramo kilogramo peso. Inclusive podemos utilizar 8 miligramos cada 12 o cada 8 horas. ¿Qué es la dexametasona, jóvenes? Es un inmunosupresor. Hemos dicho ya que a partir de la semana, si sigue el proceso inflamatorio, ya no es problema del virus, ya es el problema de la liberación de citoquinas o la tormenta de citoquinas o el grado superlativo de la inflamación. Entonces tenemos que apagar, tenemos que inmunosuprimir, tenemos que inmunomodular al macrófago activado, al linfocito citotóxico y a la interleuquina 6. Eso es lo que logramos, jóvenes, con los inmunosupresores. Por esa vía hemos de apagar la inflamación. Ahí es donde se prescribiría el tocilizumab, pero es droga cara y de tremendos efectos adversos ese anticuerpo monoclonal. Yo no soy muy partidario, no soy esnovista de utilizar esos fármacos, ¿verdad? Si tengo yo los antiinflamatorios, los AINES tan nobles y baratos y de efectos conocidos, o el corticoide que conocemos su manejo, tiene tantísimos años de su conocimiento y la experiencia que tenemos con este antiinflamatorio, antiedematoso como es la dexametasona, de excelentes propiedades multisistémicas. Entonces, jóvenes, nosotros podemos tranquilamente inmunosuprimir, apagar ese grado superlativo de inflamación. Entonces podríamos ya, cuando está con neumonía grave, inclusive utilizar estos antiinflamatorios sistémicos. La aspirineta ya hemos hablado como antiagregante plaquetario, ¿sí? El paracetamol, por razón necesaria, ya no voy a hablar de sus propiedades, ya les he hablado. Y la anticoagulación, en este caso la opción, ¿cuáles tenemos? La heparina sódica, que ya conocen, o ustedes hacen con la heparina de bajo peso molecular. En este caso, vean, están utilizando ya 40 miligramos subcutáneo cada 2 horas. Ya no están utilizando 40 miligramos ni 60 miligramos, sino ya estamos utilizando 80 miligramos. ¿Durante qué tiempo? Ya saben, ¿no es cierto? Durante todo el periodo de internación. Los suplementos, ya no voy a decir nada porque ya hemos hablado de los suplementos, ¿no es cierto? Ya lo saben. Consideración de plasmoterapia, esto sí, considerar la plasmoterapia siempre y cuando apliques en la primera semana. ¿Cuándo vamos a dar? ¿Sí? ¿O qué dosis vamos a dar? 200 centímetros cúbicos es una unidad. Cada 48 horas, entonces 2 unidades. Hay que valorar después de la dosis inicial. Jóvenes, el resultado no ha de ser el mismo en uno y otro paciente. ¿Qué significa la plasmoterapia? Significa, jóvenes, otorgarle, prestarle anticuerpos entre tanto tu organismo no está formando todavía anticuerpos. ¿Y cuándo debes de darle? Cuando sabes que desde los primeros días se está complicando el paciente y está haciendo un cuadro grave. A través de la radiografía vas a valorar cómo está el daño del parénquima pulmonar. Si está comprometido, entonces ya tienes que darle, ¿no es cierto? Tienes que prestarle los anticuerpos para que le ayude durante esos días críticos que está empezando a agravarse. Más allá de los 8 días, más allá de los 10 días, jóvenes, ya no sirve, porque va a formar el enfermo sus propios anticuerpos y estos anticuerpos han de destruir la inmunoglobulina M y G de otro enfermo. Van a destruir porque son proteínas extrañas, los va a destruir en el plazo de 2 semanas, va a desaparecer. Entonces vamos a perder plata y vamos a perder producto, o sea, el plasma y el costo. No sirve de nada. Ustedes preguntarán, pero ¿y por qué algunos terapistas han utilizado en los 15 días, más allá de los 15 días, inclusive a la tercera semana o más? Porque han solicitado los enfermos seguramente, porque no es científico ya administrar el plasma, jóvenes, más allá de los 10 días. Antes de los 10 días, en la primera semana se justifica. No es porque lo diga, sino hay una razón lógica. Los primeros días todavía no tienes anticuerpos, nada que te proteja.
específicamente. Entonces, ahí podría ayudar el plasma en unas personas más que en otras. Pero ya después de los 8 días, jóvenes, es inútil emplear el plasma. Esa pregunta les voy a hacer. ¿Se ha salvado o porque el paciente ha reaccionado por sus propios factores intrínsecos o porque los otros medicamentos han ayudado? De ninguna manera está ayudando el plasma, porque el conocimiento científico se está basando en la biología, en el sistema inmunológico innato y en el adaptativo que pasa en nuestro organismo. En las primeras 72 horas hasta la primera semana empiezan a aparecer los anticuerpos o la inmunidad primaria, o sea, la inmunoglobulina M. Y en la segunda semana en títulos altos está la inmunidad secundaria, que es la inmunoglobulina G. Ante esa verdad incuestionable, jóvenes, solo la ignorancia nos empujaría a utilizar el plasma más allá de los 10 días. ¿Cuáles son los criterios para utilizar, por ejemplo, plasma? Esta es pregunta de examen. Hay que relacionar la presión parcial de oxígeno versus o sobre la fracción inspirada de oxígeno. Esa diferencia denota gravedad cuando es menor a 140. Sin embargo, jóvenes, depende también del criterio clínico, del terapista en este caso, del clínico que está atendiendo, cuando considera que puede aplicar plasma. Entonces hay que acordarnos o recordar que la presión parcial de oxígeno, lo normal para que no nos preocupemos es de 75 a 100 milímetros de mercurio. Cuando estamos hablando de insuficiencia respiratoria, cuando este valor de la presión parcial de oxígeno es menor a 60 miligramos, entonces, jóvenes, tenemos que administrar con urgencia, inclusive prestarnos anticuerpos. Eso lo hacemos a través de la plasmaféresis. La fase 3, jóvenes, o el esquema 3 corresponde para la fase 3 para esos pacientes que están en estado crítico. Pseudoanalgésica, miorrelajantes, es la atención personalizada del enfermo. Desgraciadamente, estos pacientes ocupan una cama por tiempo prolongado y contribuyen al colapso inmediato de los servicios de terapia intensiva. Los antimicrobianos, ya hemos hablado cuáles son, jóvenes, ya no voy a repetir, son los mismos e inclusive algunos más, como el imipenem, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ya el terapista juzga cuando ya tiene que administrar antibióticos sumamente caros y aquellos que excepcionalmente se utilizan cuando están frente a un shock séptico, por ejemplo, o cuando están con septicemia. ¿Qué significa que un paciente esté con septicemia o con shock séptico? Significa que tiene un gran proceso inflamatorio, jóvenes, una tormenta de citoquinas, en donde con seguridad hay una amenaza permanente de la coagulación intravascular diseminada, el tromboembolismo. Entonces, estos pacientes están muy graves, de pronóstico reservado, y de 5, si no mueren todos, apenas se salva 1 o milagrosamente 2. Tratamiento antiviral opcional, eso también ya lo saben, ¿no es cierto? Solamente se utiliza con carácter experimental. Estamos hablando de la nitazoxanida, estamos hablando de la ivermectina, estamos hablando de Kaletra, y bueno, ya les he hablado, yo no utilizaría el remdesivir por las razones que les he explicado. No hay ningún estudio que apoya que es beneficioso. Por el contrario, ya les he repetido que los japoneses han estudiado y han hallado que mueren más en el grupo de los que reciben el remdesivir que en el grupo placebo. Ahí está la ivermectina, ya esto ya les he dicho, ¿no es cierto? Ya saben esto, ya no voy a repetir esto, jóvenes, ¿sí? Antiinflamatorios igualmente ya saben cuáles pueden utilizar. La anticoagulación también ya saben, ¿no es cierto? Ya saben si vamos a la anticoagulación. En este caso 3 ya es anticoagulación plena, 80 miligramos, o sea, 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas durante el tiempo que permanece. ¿Y cuál es el tiempo que permanece? Un mes y medio, hasta 2. Los suplementos también ya sabemos, ya no voy a repetir, jóvenes, ya solamente esto vale la pena que... Cuidado del medio interno prolijo. Es tan importante la administración de líquidos, jóvenes, como es peligroso excederse, ¿no?, con la administración de líquidos. La plasmoterapia, rápidamente, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Tiene que consentir el enfermo. Si no puede el enfermo, sus parientes, o su esposa, o su esposo, o los parientes. Edad mayor a 18 años, que evidentemente esté con SARS-CoV-2, no puedes emplear a un negativo, ¿sí? Y el paciente tiene que estar hospitalizado y tiene que haber datos severos de enfermedad. Por ejemplo, señales, la frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, saturación de oxígeno menor a 90, o sea, que esté con hipoxia. Hay pacientes que están con 70, menor de 70. Han habido enfermos con 64 de saturación de oxígeno y obviamente han muerto 100 metros más allá. Jóvenes, en exámenes de gabinete, el 50% dentro de las 24 a 48 horas, ahí está. Entonces, esto justifica lo que les estoy diciendo. Si ustedes notan que desde el primer día que presenta síntomas empieza a agravarse y el pulmón está en 50% comprometido, jóvenes, en el daño del parénquima pulmonar, es momento de utilizar el plasma. De eso estamos hablando. Y se recomienda iniciar el tratamiento antes de los 10 días
de iniciados los síntomas. Estamos en el primero o segundo día, entonces vale la pena administrar. Es probable que consigamos ayudarle al enfermo que necesita por la agravación precoz de su sintomatología. ¿Y cuáles sirven para sacarlo? Que esté embarazada, que sea mujer y embarazada, que haya recibido inmunoglobulinas en los últimos 30 días o 90 días. Contraindicación que sean alérgicos a alguno de los hemocomponentes. Ahí podríamos matarlos, serían graves los efectos adversos, un shock anafiláctico, enfermedad del suelo, etc. Condiciones médicas en las que un volumen más pueda ocasionar sobrecarga. Entonces, es el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia renal. Pacientes en estado de shock refractario. ¿Qué quiere decir shock refractario? Que no se soluciona, que no está revirtiéndose este estado de shock. Entonces, en estos tenemos que evitarnos porque puede causar severos efectos adversos la plasmoterapia. Y los casos de gamma globulinemia A, entonces no hay que administrar. Jóvenes, profilaxis finalmente para terminar. Tenemos 4 vacunas disponibles autorizadas, ¿sí? No existe tratamiento específico. ¿Y cuál es la mejor vacuna, jóvenes? ¿Cuál es la mejor vacuna? ¿Quién me puede responder? La mejor vacuna es la que hay, doctor. Eso es. La mejor vacuna es la vacuna disponible en ese momento. Jóvenes, yo voy a concluir con un dicho: no importa el color del gato. Lo importante es que case ratones o por lo menos los asuste y los haga corretear. ¿Qué tenemos que hacer en la vigilancia epidemiológica, jóvenes? Aplicar las medidas de bioseguridad estrictamente. Aislar a los enfermos y a los contactos sospechosos y a los susceptibles en cuarentena. ¿Vean? Y ahí está, cuarentena para los susceptibles. Y muchas gracias, jóvenes. Y no sé si me pueden dar unos 5 minutitos más para mostrarles las vacunas o conocen ya el principio en que se sustentan la elaboración de las vacunas. Díganme.